A Jesús por María, queridos hermanos, bienvenidos al día número 2. Reflexión número 2 de nuestro curso de consagración a Jesús por María. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos. Somos el Ejército Mundial del Santo Rosario. Y además de que todos los días rezamos un rosario a cada hora, también realizamos 2 consagraciones anuales. Una el 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, y otra el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Y ayer precisamente comenzábamos este recorrido en este proceso de preparación para esa consagración. Con 33 días decíamos que no se van a sentir, y eso ustedes lo van a notar también. Bueno, hacíamos ayer la meditación número 1, haciendo también una introducción y explicación de lo que significa consagrarse a Jesús por María. Explicábamos el camino que vamos a recorrer, y en ese camino hay 12 días que son dedicados al vaciado del espíritu del mundo. Vamos a empeñarnos en vaciarnos de todo aquello que no es de Dios, del pecado mismo. Por eso ayer mismo hacíamos una breve explicación de la concupiscencia, esas inclinaciones de nuestra naturaleza al pecado, ese apetito de placer desordenado. Y hoy vamos a hablar de esa lucha contra el pecado. Vamos a ir en este curso preparándonos día a día. Vamos a ir renunciando a ciertas cosas. Vamos a ir dando pasos firmes para llegar a esa consagración muy bien preparados, listos, arrepentidos y con muchos cambios en nuestra vida, en la medida que vamos dando espacio y permiso al Espíritu Santo para que vaya obrando en nosotros, y que María Santísima pues vaya también haciendo de las suyas, intercediendo por nuestra conversión, que es lo más importante. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esta lucha contra el pecado. Vamos a ver algunas herramientas que vamos a utilizar para poder ir venciendo poco a poco al pecado mismo. Partamos de una realidad que no podemos obviar. Lo explica San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Dice: pues todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Todos, y todos es todos. Estamos todos incluidos ahí. Así que no hay que tener miedo. Todos los que están incluidos en este proceso, en este curso de consagración a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, deben sentirse tranquilos. No pueden sentirse incómodos y decir: bueno, es que yo he sido tan pecador, soy tan pecador que no merezco perdón de Dios, hago esto otro, y aquí a lo mejor solo santos hay con este curso de consagración. No. Aquí habemos pecadores, unos menos, otros más, pues eso es distinto. Pero todos somos pecadores y necesitados de la gracia de Dios, porque todos pecaron, dice San Pablo, y todos están privados de la gloria de Dios. ¿Qué es el pecado? Pues el pecado es el enemigo número 1 de la santificación. Dios nos pide que seamos santos, sean perfectos como mi Padre es perfecto, dijo Jesús. Sean santos como vuestro Dios es santo. Y en ese proceso de santificación tenemos un enemigo común, todos, y se llama pecado. ¿Qué es ese pecado? Es una transgresión voluntaria de la ley de Dios, voluntaria. Nadie nos obliga a pecar. Lo hacemos solitos, voluntariamente decidimos. Yo voluntariamente decido ofender a Dios. Yo libremente decido transgredir los preceptos de la ley de Dios. El pecado, dice el catecismo, es una ofensa a Dios. Entendido esto, a ver, vamos a examinar ahora a un grupo de pecadores que es al que no debemos pertenecer. Ya vamos a explicar por qué. ¿A quién nos referimos?
a los pecadores habituales. Los pecadores habituales son aquellos que viven permanentemente en pecado, que no salen de ahí, porque no quieren o por la razón que sea. Se habituaron a estar cometiendo ciertos pecados, no se confiesan, no asisten a la iglesia, no participan de ninguna actividad de la iglesia y menos de los sacramentos. ¿Cuántos son? Dice Rollo Marín en su libro Teología de la Perfección Cristiana, que son legión. Son muchísimos, son millones y millones de personas que viven en estado de pecado permanente. Por desgracia son muchos. Viven habitualmente en pecado mortal, viven devorados por una sed insaciable de placeres y diversiones. El placer y la diversión, en cuanto se lo vamos dando a nuestro cuerpo, pide más y pide más y más. Insaciablemente está ahí pidiendo, pidiendo y nosotros dándole y dándole. Estos pecadores habituales viven sumidos en una ignorancia religiosa a tal grado que llegan muchas veces a extremos increíbles. No se plantean siquiera el problema del más allá. No piensan en la vida más allá de la muerte. No, piensan en el presente, en vivir la vida loca, en vivir la vida única que conocemos. Comamos y bebamos que mañana moriremos, dicen. A disfrutar. Es que algunos ni siquiera aceptan que existe el pecado. Para ellos nada es pecado en el mundo. Para muchos nada es pecado, por lo tanto no se arrepienten. Porque creen que no son pecadores, porque el pecado no existe. Ni creen en que exista el infierno y creen que Dios es demasiado bueno como para castigar a sus hijos. Entonces, si Dios existe, entonces, y somos sus hijos, dicen ellos, entonces Dios no puede ser tan malo para castigar a un hijo y enviarlo al infierno. Creen que todos nos vamos a ir al cielo, seamos buenos o malos. Por lo tanto, hagamos y deshagamos. Pecadores habituales, pecadores sin arrepentimiento. No es conveniente, no es aconsejable pertenecer a ese grupo. Y por eso estamos explicando esto al principio de este curso de consagración. Dice también Rollo Marín en su libro Teología de la Perfección Cristiana que algunos de estos pecadores habituales, sobre todo si han recibido en su infancia cierta educación cristiana y conservan todavía algún resto de fe, suelen reaccionar ante la muerte próxima y reciben con dudosa disposición los últimos sacramentos antes de comparecer ante Dios. Algunos, por algún tipo de formación que hayan recibido en su infancia, puede ser que a la hora de la muerte llamen al sacerdote, pero que haya un arrepentimiento de verdad después de haber pecado tanto, eso es complicado. Y muchos, es más, ni siquiera son ellos los que llaman al sacerdote para la confesión, sino sus familiares. Su mamá, su abuela, sus parientes que quieren que se salve, llaman al confesor, llaman al sacerdote y se va con los sacramentos. Pero ¿hubo arrepentimiento de verdad? Es difícil cuando una persona se acostumbra a vivir permanentemente en pecado mortal que en el momento final de su vida pueda arrepentirse. Otros, por el contrario, dice Rollo Marín, descienden al sepulcro tranquilamente sin plantearse otro problema ni dolerse de otro mal que el de tener que abandonar para siempre este mundo en el que tienen hondamente arraigado el corazón. Lo único que les preocupa a muchos pecadores habituales es dejar sus pertenencias, sus bienes materiales, su coche, su casa, sus cuentas bancarias, su esposa, su esposo, todo aquello que les pertenece en este mundo, dejar este mundo como tal es lo único que les preocupa, pero no lo que puede pasar con ellos después de la muerte. No creen en un más allá, ni se preparan para ese más allá, para esa vida después de la muerte. Entendido que los pecadores habituales son aquellos que no salen de ese pecado y que viven permanentemente ahí, entonces nuestro trabajo ahora es o salirnos de ahí, de ese grupo, o jamás llegar a cometer
ese error de vivir permanentemente en pecado mortal, porque nadie sabe el día ni la hora en que le va a tocar partir de esta vida a la otra. Y siempre hay que estar preparados porque nadie sabe. Nos acostamos, dormimos y nadie sabe si mañana va a amanecer vivo o no. Nadie. Por eso hay que estar constantemente en estado de gracia. Es cierto que se cae en pecado con mucha o poca frecuencia, pero siempre que se comete un pecado hay que acudir al sacramento de la confesión porque pecado llama a pecado. Un pecado que vamos acumulando va llamando a otro y a otro y a otro y de repente nos hemos convertido en pecadores habituales. Entonces, hay que asomarnos a los santos. ¿Cómo han visto ellos el pecado? Para poder sentir esa aversión, ese rechazo que ellos han tenido del pecado y han llegado a la santidad, a la purificación de su vida, al arrepentimiento, a la conversión. Para sentir eso, veamos, asomémonos a ellos y veamos cómo lo han planteado ellos, cómo ven ellos el pecado. Por ejemplo, San Felipe Neri decía, el hedor de la impureza ante Dios y los ángeles es tan grande que ningún hedor en el mundo puede igualarlo. Por supuesto, hablando él en forma simbólica, no vamos a acercarnos al pecado y olerlo a ver qué tan mal huele, aunque San Pablo habla de que tenemos que ser el buen olor de Cristo. Tenemos que oler a Cristo y no echar mal olor a pecado. San Felipe Neri dice que el hedor, el mal olor que tiene un pecado no puede compararse con el olor más horrible que podemos encontrar en este mundo. No puede compararse. Y es que el mismo San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, decía también que cuando pecamos, nuestra alma está enferma, está podrida. ¿A qué huele una materia podrida? Pues imagínense cómo huele el alma cuando está en pecado mortal. Decía el santo cura de Ars, el alma en pecado mortal está enferma, está podrida, da lástima. Un alma en pecado mortal da lástima. La idea de que Dios la vea así debería hacerla reflexionar, decía San Juan María Vianney. Y entonces, ¿qué placer hay en el pecado? Pregunta él. Ninguno. Tenemos sueños espantosos de que el diablo nos arrastra, de que nos precipitamos al abismo. Ponte en buenos términos con Dios, decía él. Recurre al sacramento de la penitencia y dormirás plácidamente como un ángel. Te alegrarás de despertar por la noche para orar a Dios. Solo tendrás en tus labios acciones de gracias. Te elevarás al cielo con gran facilidad, como un águila surca el cielo. Cuando estamos en estado de gracia, hay paz. Nos vamos a dormir tranquilamente, no importa si esa misma noche dormimos, no importa. Tenemos el equipaje listo. En el momento que Dios quiera llamarnos, no hay problema, no le tenemos miedo a la muerte cuando estamos en estado de gracia. Pero cuando estamos en pecado mortal, cuidadito. Imagínense un accidente, una muerte accidental, un desastre natural que termina con la vida de una persona. Yo siempre me pregunto cuando veo en un accidente a una persona que ha fallecido producto de ese accidente. Me pregunto, ¿se confesó? ¿Tuvo tiempo de confesarse antes? Cuando hay desastres naturales, terremotos, tanta gente fallece. Se acostó y amaneció aterrado por un edificio. Y me pregunto, ¿y toda esa gente estaba en estado de gracia en el momento que ocurrió esa desgracia? Y nosotros debemos reflexionar y pensar, vernos en esa situación, aprender de esas situaciones, porque nadie sabe el día ni la hora en que será primero el fin del mundo y segundo el día ni la hora en que Dios nos va a llevar. Por muy bien de salud que esté una persona, no se sabe, una muerte accidental. Entonces hay que salir de ese grupo de los pecadores habituales, hay que confesarse con frecuencia. Y por eso estamos preparándonos en este curso de consagración para ir dando esos pasos, arrepentirnos y salir de la vida
de pecado. San Agustín decía, mi pecado más incurable era no creerme pecador. Mi pecado incurable era no creerme pecador, no reconocer el pecado, decía San Agustín. Ese era el peor error. Y ese mismo pecado es el que podemos cometer nosotros y es el más letal, el más grave. No reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios y que necesitamos ir al sacramento de la confesión. Cuando no reconocemos el pecado, menos vamos a recibir el perdón de Dios. Luego, San Agustín mismo dice, Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Para podernos crear, Dios no nos pidió permiso, pero para salvarnos sí nos pide permiso. Respeta nuestra libertad y si nosotros decidimos irnos para el infierno, pues Él la respeta. Le duele, pero la respeta. ¿Cómo hacer para luchar contra el pecado? Consejos prácticos para evitarlo. Primero, huir con grandísimo cuidado de toda clase de ocasiones peligrosas. No hay que jugar con fuego. Si sabes que al asistir a cierto lugar vas a cometer pecado, entonces ¿por qué vas? ¿Qué hacemos en un lugar donde sabemos que no vamos a resistir la tentación? El segundo consejo es frecuentar los sacramentos. Cada vez que pecamos hay que acudir a confesarnos. Dios no se cansa de perdonarnos. Los que nos cansamos de pedir perdón somos nosotros. Hacer un examen diario de conciencia para prevenir las sorpresas y evitar las caídas. Esa es otra práctica, otro consejo. Cada noche hacemos un examen de conciencia y así revisamos en el día qué pecados hemos cometido y podemos proponernos para el día siguiente no caer en esos errores y así vamos avanzando poco a poco. Luego, la otra práctica, el otro consejo que podemos seguir es tener una tierna devoción a la Santísima Virgen María. Y aquí entra la devoción al Santo Rosario. Nosotros rezamos el rosario todos los días. Con el Ejército Mundial del Santo Rosario, rezamos el rosario todos los días, las 24 horas del día. Tenemos un rosario a cada hora y ustedes pueden entrar a la hora que quieran a rezar. Y cuando rezamos, le decimos a María Santísima, ruega por nosotros pecadores. ¿Y cómo nuestra Madre Santísima no va a rogar para que nosotros nos convirtamos? Claro que sí. Entonces, una herramienta que podemos utilizar para luchar contra el pecado, para vencerlo, es tener una tierna devoción a nuestra Madre Santísima, especialmente con el Santo Rosario. Otro consejo es procurar estar siempre provechosamente ocupado para combatir la ociosidad, madre de todos los vicios. Cuando estamos ocupados todo el día en algo productivo, no hay tiempo para pensar en el pecado. Otra práctica, otro consejo es pedir diariamente a Dios la gracia eficaz para no ofenderle. Consejos prácticos que podemos seguir, hay más y los vamos a ir aprendiendo poco a poco en este curso de consagración a Jesús por María. ¿Qué nos va a quedar de tarea hoy en esta clase, después de terminar esta clase? Pues aquí está. Empezar a poner en práctica esos consejos que ya vimos. Esos 6 consejos. Comiencen por el más fácil y luego vamos avanzando. No necesariamente todo tenemos que ponerlo en práctica al mismo tiempo. Y en segundo lugar, la otra tarea que nos queda es hacer las oraciones del día. En la descripción de este video vamos a encontrar los enlaces correspondientes para que podamos ir a hacer las oraciones que corresponden a la meditación de este día. Y bueno, sin más, les pedimos también, por favor, que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho, que compartan estos videos, que comenten, que le den like y así vamos a ir haciendo llegar esta devoción de la consagración a María Santísima a muchas personas más. Mañana nos volveremos a encontrar en otra meditación, la meditación número 3.